Muy bien. Hoy vamos a ver entonces el cuarto mandamiento. El día sábado, guardar el Shabbat. O en nuestras Biblias dice día de reposo. Día de reposo. Así que, para que nosotros lleguemos a esto, primero tenemos que leer siempre el contexto. Los que estamos estudiando la Biblia sabemos que el contexto es importante. Así que sabemos que Moisés se encuentra al pie del monte, hablando con todo el pueblo, dándole las indicaciones de Dios. Dios lo hizo subir en el capítulo 19 3 veces a Moisés para darle indicaciones del pueblo, cómo no debían llegar a los límites del monte, cómo es que debían subir, cómo es que luego él subiría solo con Aarón. Todos esos datos están antes. Y en la tercera bajada, cuando Moisés llega a la ladera del monte, a la falda del monte, Dios baja con una nube negra. ¿Ok? Dice que salían relámpagos, habían truenos, ¿ok? Se escuchaba un sonido de bocina al fondo, y en medio de relámpagos, truenos, todo se comienza a mover. Así que imagínate, en Japón había un terremoto de 7.8, ¿no? 9, ¿no? Ya me quedó chico. Imagínate entonces cómo se habrán sentido todos los que estaban al pie, ¿no? En medio de sonido, o sea, no tienes control absoluto de nada. Y lo único que estás escuchando es un gran sonido, y entre el sonido, Dios habla con voz audible. Eso es alucinante, ¿no? Que Dios hable con voz audible, y con su voz audible todo el mundo está escuchando el capítulo 20. Y tú me dirás, ¿y cuándo le dan las tablas? Uy, todavía faltan varios capítulos. En este momento, todos están escuchando. Algunos judíos ortodoxos que estudian la Biblia dicen que en medio de los truenos era la voz de Dios. O sea, que Dios hablaba con voz de trueno. Imagínate. Yo no he escuchado más que cuando la mamá le grita a un hijo con voz de trueno, ¿no? Entonces los chicos van corriendo con voz de trueno. Y algunos que van un poquito más allá en su exégesis dicen que cuando Dios dio los 10 mandamientos, los dio juntos. O sea, se escucharon los 10 mandamientos a la vez. Y todos lo entendieron. O sea, que debe haber sido alucinante si fue así, ¿no? Realmente alucinante. ¿Qué escucharon ellos? Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de casa de servidumbre. Ok, inmediatamente es cuando llega el versículo 3, que es lo que nosotros conocemos como el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ningún otro Dios. Y habíamos hablado de eso, no voy a volver a hacer el estudio, pero solo para que tengamos en cuenta qué significaba era. En esos tiempos habían dioses y estudiamos cuántos dioses habían. Uno por uno le sacamos todos los trapitos al aire a esos dioses, ¿no? Y nos vimos cómo esos dioses todavía están latentes hoy, pero que ya no son de mármol, que ya no son de esfinges, sino que están en el corazón. Hablamos del poder del dinero, el poder de la prosperidad, el poder de la satisfacción personal, el poder de querer tener trabajo, el poder de amar más a tus padres o a tus hijos que a Dios. Y hay gente que hace dioses, y Dios quiere siempre el primer lugar. ¿Ok? Si Dios ha puesto un llamado en tu corazón, nuevamente hacemos énfasis. ¿Dios tiene competencia o no? No. Si tú te levantas otro Dios, ¿qué crees que va a ser Dios? Sal de acá. Tú no tienes competencia conmigo. Así que ese Dios que tú te estás levantando, Dios simplemente va a decir, sal de acá, oye. Bueno, ¿y ahí quién va a sufrir? ¿Dios o tú? Uno mismo sufre, pues, porque uno se levantó ese Dios, y como Dios no tiene competencia, Dios se lo va a sacar del camino. Eso es lo que va a pasar. Entonces no te hagas dioses. Que Dios es un Dios celoso, pero es un celo santo, ¿correcto? Y así llegamos al versículo 4 al 6, donde encontramos, no adorarás a otros dioses. ¿Cómo es que Dios quiere que le adoremos? Según Juan 4:24, tiene que ser en espíritu y en verdad. Dios está buscando ese tipo de adoradores. Y en el capítulo 4 dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Qué interesante que lo diga así, porque si lo dice así, pudimos sacar nosotros 3 frases interesantes. No te hagas imagen, no te inclines, y no las honres. 3 cosas que no debemos hacer. Así que, ¿yo puedo tener alguna imagen en mi casa? Bueno, si quieres puedes tenerla, pero si eso te provoca a inclinarte, honrarla, o hacerte la imagen para que tú le hables, entonces mejor no tengas nada.
Oye, pero a mí no me pasa, y si a mis hijos le provoca hablarles, entonces un cristiano debería evitar todo tipo de imagen. Todo tipo de imagen. Pero mi tatarabuelita le dejó a mi bisabuelita le dejó a mi abuelita, y mi abuelita le dejó a mi mamá le dejó a mí una crucecita de oro o de plata que la tengo acá en el pechito. Y cada vez que salgo hago esto. ¿No? Tiene su rito, ¿no? ¿Eso está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? Pero esa crucecita, si quiero la puedo tener, pero si yo no pongo mi confianza en eso no hay problema. Pero la gente tiene la tendencia, o tenemos la tendencia, a querer confiar en esas cosas. Entonces, si tú tienes la tendencia, cuando hay un problema te agarras de la cruz, como si la cruz te fuese a salvar. ¿Dios cómo quiere que lo veremos? En espíritu y en verdad. Acá en el corazón quiere que confíes en Dios más que en algo físico. Dios no quiere ser representado absolutamente por nada. Y aquellos que ponen su confianza en estas cosas, Dios lo ve como dos cosas interesantes en el versículo 5, vimos que lo ve como maldad y lo ve como que lo aborrecen. Imagínate, cuando tú confías en otra cosa que no es Dios, Dios dice, este tipo me odia, me aborrece. ¡Wow! Yo no quiero que Dios me vea así, que yo soy tan malo que aborrezco a Dios. Dios desde arriba me ve así con sus lentes y dice, uy, qué pena. Eso como lo considera maldad, dice que Dios visitará esa maldad de los padres sobre los hijos hasta los bisnietos. Eso no significa que Dios trae maldad sobre tus hijos. Eso significa que tu idolatría, tu confianza en afíjese o lo que sea, o en personas, o en instituciones, o en trabajo, o en el sistema, en lo que sea, eso significa que tus hijos van a hacer lo mismo. Y tus nietos van a hacer lo mismo. Y Dios lo sigue considerando maldad. Y si tú lees Romanos capítulo 1 y 2, vas a encontrar que ese tipo de acción es degradante. Y cuando ya llegan al límite de solo confiar en eso, Dios dice que los abandona en sus acciones y se pervierten hasta lo peor, acostándose hombres con hombres y mujeres con mujeres. Así dice la palabra en Romanos. Así que estos actos de no confiar en Dios traen consecuencias, no solo sobre ti, sino sobre ¿quién? Sobre tus hijos y sobre tus nietos. Si tienes algo que estás confiando más que en Dios, ¿qué tienes que hacer a partir de hoy día? Sacarlo de tu vida, cortarlo de tu vida. Pero no seas tan radical. Bueno, no pelees conmigo, pelea con Dios. Yo solo te estoy dando la información, no mates al mensajero, por favor. Pero ¿qué pasa si tú cortas? Si tú cortas, la Biblia dice en el versículo 6, y hago misericordia. ¿A cuántos? ¿A tus nietos? ¿A los bisnietos? Dice millares. Pero dos cosas tienes que hacer. Uno es amar y el otro es guardar sus mandamientos. Tienes que hacer estas dos cosas, amar y guardar los mandamientos del Señor. ¿Cómo amas? Cuando estás pensando en eso, ¿no? Los enamorados, cuando están enamorados y aman, están todo el día suspirando, ¿no? Aman. ¿Qué haces? Estoy en las nubes, ¿no? Entonces lo mismo debería pasarnos a nosotros con relación a Dios y la palabra. Entonces, ¿qué haces? Estoy pensando en la palabra, ¿no? Estás pensando en la palabra, sí. Y cuando estás pensando en ella, la guardas, la atesoras en tu corazón. Entonces, ¿Dios qué hace? Misericordia contigo. ¿Te vas a equivocar? Sí, pues somos seres humanos, nos vamos a equivocar. ¿Pero qué va a hacer Dios? Misericordia contigo. ¿Qué es misericordia de Dios? Entonces tienes que amar y guardar los mandamientos del Señor. Amén. Y así es como llegamos al tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, según Éxodo 20, versículo 7, que fue el estudio de la semana pasada. ¿Recuerdan? Sí, los que vinieron. Los que no vinieron les hago un resumen rápido porque es importante tener todo el contexto nuevamente. Bien, el versículo 7 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y nos atrevimos a dividir este versículo en tres partes. ¿Recuerdan cómo lo dividimos? Lo dividimos de la siguiente manera. Primero, el nombre de Dios. Segundo, no lo tomes a la ligera. Y tercero, hay una responsabilidad cuando tomas el nombre de Dios. Así que al final de este estudio vimos que sí podemos tomar el nombre de Dios, pero no lo podemos tomar a la ligera. Y voy a hacer el bosquejo del estudio para que lo tengan claro otra vez. El nombre de Dios, dice el versículo 7, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque su nombre es reflejo de lo que Dios es. Es su naturaleza. Ok, recuerdan el tetragrama YHWH es el nombre de Dios. Y el que pueda pronunciarlo, amén por él. Yo no puedo hasta ahora. No dije, no, es puras consonantes, no se puede pronunciar. Es el nombre de Dios. Pero cuando Dios le revela ese nombre a Moisés, en el Génesis, encontramos que él está diciendo: yo soy el Eterno.
Yo soy el eterno. Su nombre representa su esencia. Dios no tiene principio y tampoco tiene fin. Es por todos los siglos, antes que el tiempo fuese y después que el tiempo sea. Dios ya fue, siempre existió. Yo soy el eterno. Su nombre es su esencia. Así como tú haces el nombre de Dios, tienes que tener mucho cuidado, porque también habla de su autoridad y también nos habla de su santidad. Su santidad, el nombre de Dios. ¿Ok? Luego vimos nosotros que no lo debemos tomar a la ligera, porque dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y es en vano cuando lo hacemos de manera irreverente, hipócrita, superficial, o cuando juramos por gusto. ¿Ok? Irreverente el nombre de Dios es que cada palabra que digan le metes el nombre de Dios. Guarda. Tampoco, ¿no? Es que yo soy cristiano, puedo usar el nombre de Dios. Sí, pues, pero ten cuidado porque si lo estás tomando de manera equivocada, Dios va a tomar cuenta de tus palabras. ¿Ok? Con hipocresía, o superficialmente, como que no le tomas en cuenta, o cada rato, te la juro por esta, ¿no? Y cada rato estás jurando y jurando. No hay necesidad de jurar, porque vimos que todo cristiano, dice Santiago y también Pablo, que tú sí sea, sí, y tú no sea, no, y punto. ¿Para qué tienes que jurar? No hay necesidad. Salvo que estés delante de un juez y te pida jurar y tú estás seguro, tu testimonio, la jura pues, delante de Dios. No hay problema. Pero ten cuidado cuando tomes el nombre de Dios en vano, porque Dios no te va a tomar, dice, por inocente, que es la tercera parte. No te dará por inocente al que tome el nombre de Dios en vano. Y vimos Apocalipsis 21-27, cuando hablamos de entrar a la gran Jerusalén, cuando hablamos de entrar a la presencia del Señor, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes están inscritos en el libro de la vida? Uy, qué bien, no vayas a usar este liquid paper, por favor, ¿eh? Estás inscrito, ya no te salgas del libro de la vida, porque ese libro es maravilloso. Hay el libro de la vida, y ustedes saben que el diablo copió eso e hizo el libro de la muerte. ¿Saben que existe el libro de la muerte, no? Los egipcios tienen el libro de la muerte, pues. ¿Ok? De los muertos. Así que nosotros tenemos el libro de la vida del Cordero. Yo no quiero ser sacado de ese libro, yo quiero estar seguro en ese libro. Si estoy en Cristo Jesús, si amo y guardo sus mandamientos, no debo tener ningún temor. Nunca perderé mi salvación, porque estoy en Cristo Jesús. Según Romanos 8, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Entiendes el truco? En Cristo Jesús. Ahí está. Si estás en Cristo Jesús, si amas y obedeces sus mandamientos, no tengas temor. No perderás tu salvación, nunca la perderás. Pero si eres un cristiano que se tira la canita al aire y ya estás pelado, tanta gente que tiras al aire, estás jugando con la gracia, entonces no tienes temor de Dios. Pues te digo, si fuiste escrito, eso fue borrado de alguna manera. ¿Se puede perder la salvación? Yo creo que no se puede perder la salvación si estás, ¿en quién? En Cristo Jesús. No te salgas de la mano segura de Jesús, ama y guarda sus mandamientos por completo. Ahora, conclusión del nombre de Dios es, mira, ¿cómo sí lo podemos usar? ¿Ah? Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿quieres usar el nombre de Dios? Invoca su nombre para salvación. Esa es una maravillosa forma de invocar el nombre de Dios. Señor, necesito que me salves. Reconozco, he entendido que soy pecador, soy rebelde, soy terco, soy así, soy asá. No, yo sé que eso te ofende, Señor. Por favor, invoco tu nombre, tu presencia en mi vida, sálvame. Entonces, ¿Dios qué hará? Te salva. Porque justamente hay arrepentimiento en tu corazón. Hay arrepentimiento en tu corazón. Me llegó un video, no sé si ustedes lo llegaron a ver en Facebook, pero me conmovió mucho, de un joven, de un predicador que estaba enseñando, no sé en qué parte era, y él contaba su testimonio de otro lugar en el que había estado predicando, y dice que el Señor, antes de ir a ese lugar, un hombre se acerca y le dice, mi hermano, 3 días de conferencia, y el Señor me decía que te regale mi anillo de oro. ¿Ustedes recuerdan cuando el hijo pródigo tenía el anillo de oro que papá le puso en el dedo? ¿Sí? Entonces él agarró y dijo, pero yo estoy bien con Dios, qué sé yo, pero un anillo de oro, sí, un anillazo, ¿no? Piedrón. Entonces él agarra y le dice, yo estoy 3 días porque este anillo me ha costado caro, y yo no te lo quería regalar, pero 3 días lo tengo a Dios ahí en mi cabeza. Dale. Así que acá está el anillo de oro. Y él agarró el anillo. Bueno, gracias. Ya está. Y se fue a una conferencia. Y una conferencia en un pueblo donde muy poca gente llega. Él llegó, se puso ahí a predicar. Y cuando se puso a predicar, lleno el estadio, lleno de gente, un montón de gente. Y Dios le dice, ahora quiero que tú regales ese anillo de oro. Señor, pues, no te pases mi anillo.
pídele a otro, pero ¿cuánta gente acá me piensa a mí? Y él cuenta que Dios le dice, oye, un momentito, ¿quién te dio todo lo que tienes? Tú. ¿Y quién te dio la salud para que prediques hoy día? Tú. ¿Y quién te dio ese anillo de oro? Tú. Entonces dale ese anillo de oro. Aquí le voy a dar al Señor. Y al fondo, en el rincón, había un mendigo. Un mendigo, que ya saben cómo apestan los mendigos porque no se bañan semanas, meses, ¿ok? Con la barba larga, saliéndole gusanos de la barba, todo greñudo, toda la ropa harapienta. A ese todavía, Señor, a una persona diferente, pero a ese, tú dale nada más. Y él peleando con Dios hasta que finalmente agarra, para el servicio, para la prédica, y lo llama del fondo. Le dice, tú, que estás al fondo, ven para acá. Y el que está al fondo no quería venir, se agacha. Le dice, a ti te estoy diciendo que vengas para acá. Y cuando le dicen el nombre de Jesús, él se para como resorte y comienza a caminar y llega hasta adelante. Y cuando venía caminando, toda la gente que estaba sentada lo veía y se ponía de pie. Y decía, el que estaba enseñando decía, qué raro que la gente se ponga de pie con un mendigo que pasa, ¿no? No entendía. Hasta que llega adelante y él le dice, solo acércate y dile que lo amo y ponle este anillo en el dedo. Nada más. Entonces él agarra y con cierto temor baja. Y ahora cómo voy con este mendigo, ¿no? Y le levanta el dedo y le dice, Dios te ama, y le pone el dedo en el anillo del dedo, y cuando hace eso, se cae al suelo para atrás y comienza a llorar como un bebé. Y él no entendía, la gente empezó a aplaudir, ¡ah! Y él decía, ¿qué está sucediendo? Y de atrás, donde había un pastor, sale corriendo uno de los pastores, se tira debajo de toda la lluvia tempestuosa que había y abraza al mendigo, estando con terno, bien vestido, lo abraza, lo besa, y él desconcertado, ¿qué estaba pasando? Y toda la gente, ¡ah! Aplaudiendo, y él se pone a un costado de un pastor y le dice, ¿qué pasa? Le dice, ¿sabes quién es ese joven? Ese joven era uno de los más grandes predicadores que había en esta ciudad. Cuando él se paraba, la gente entendía el evangelio. Cuando él oraba, entonces la sanidad pasaba por sus manos y Dios sanaba multitudes. Cuando él predicaba el evangelio, la gente se convertía. Era uno de los más grandes predicadores de este lugar. Todo el mundo lo conocía, salía en la radio, en la televisión, pero tuvo un error. ¿Sabes cuál fue su error? Que él creía que sus dones eran suficientes. Él creía que con sus dones eran suficientes y dejó de orar, dejó de leer, dejó de buscar a Dios y solo servirá con los dones que tenía. Y una mujer lo siguió 3 años, hasta que al final lo llevó a un hotel. Porque como estaba débil, cayó en el hotel y después al día siguiente se levantó y ella le dijo, yo soy la hija de una bruja y me han contratado varios para que yo te hagas de seducción y te traiga hasta acá, para que veas que tú eres un hipócrita y por lo que estás haciendo Dios nunca te va a perdonar. Nunca te va a perdonar porque eres un hipócrita, así que nadie nunca más podrá ser usado por Dios. Y a partir de ese día, ese joven desapareció. Ese joven dejó, nadie supo dónde estaba, se escuchaba que andaba loco corriendo, que se metía en las construcciones a dormir de noche, fumado, corría de aquí para allá, y nadie sabía con certeza qué les había pasado durante 5 años. Y hoy día, tú has puesto un anillo en su dedo. Y luego el joven, cuando habló con él, le dijo, Dios me estaba diciendo allí, porque él le decía, Señor, yo soy indigno, no te puedo servir, te he fallado, mira lo que he hecho. Y Dios le decía, no te preocupes, porque yo te amo. ¿No sabes cuánto he extrañado sanar a la gente por tus manos? ¿No sabes cuánto he extrañado tu alabanza? ¿No sabes cuánto he extrañado tus danzas? ¿No sabes cuánto he extrañado que prediques y que yo pueda enseñarle a la gente por tus labios? No sabes cuánto te amo. ¿Sabes qué? Tú puedes invocar el nombre del Señor y serás salvo, no importa cuál sea tu pecado. No importa el nivel de pecado que haya sido, tú puedes ser salvo en el nombre del Señor Jesús. ¿Amén? Amén. Y en Hechos capítulo 2, Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. ¿Para qué? Para perdón de pecados. ¿Quieres que Dios perdone tus pecados? Entonces arrepiéntete y obedece lo que Dios dice. Arrepiéntete. Y arrepentirse significa, ya no voy a hacer mi voluntad, Señor, voy a hacer tu voluntad, me someto a ti. Quien sea capaz de hacer eso es alguien muy valiente. Es alguien muy valiente, porque se va a someter a la soberanía de Dios y ya no más a sus caprichos. ¿Cuántos aquí han hecho esto? ¿Cuántos aquí quieren hacer esto? ¿Qué les parece si oramos ahorita? Vamos a orar. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, tú eres todopoderoso y yo soy infiel. No te soy fiel, Señor. Y quiero pedirte perdón con todo mi corazón
porque te he fallado de muchas maneras. Aún escuchando tu voz, leyendo tu palabra, te he sido desobediente. Te pido misericordia en mi vida y que me llenes de tu espíritu. Te pido perdón y misericordia en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración con todo tu corazón, has invocado el nombre del Señor. ¿Y qué ha pasado? Somos salvos. ¿Qué? ¿Así nada más? ¿Así nada más? Porque dice que es por fe y no por obras. Es porque crees, simplemente por eso eres salvo. Así de loco suena y así de loco es. Así de loco es. Así que así es como nosotros llegamos a esta sección del estudio de hoy día. Mira, introducción nos hemos llevado buen tiempo. Hasta acá tenemos 3 mandamientos. Y con el que empezaremos hoy tendremos los primeros 4 mandamientos de 10 que nos habla nuestra relación con Dios. Para Israel, la justicia de la ley era una obligación, pero para nosotros es una bendición. ¿Sabes? Porque a los israelitas se les es impuesto el mandamiento, pero a mí me ha sido puesta la misericordia y la gracia. Entonces yo rebozo con ganas de buscar qué hacer por Dios. Cuando Dios me llena de su amor y de su perdón, yo digo, Señor, ¿qué hago por ti? Y entonces los mandamientos se convierten en un gozo. Los primeros 4 mandamientos, ahí tenemos los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos: no tendrás dioses, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Jehová, y acuérdate del día de reposo para santificarlo, que es el de hoy día, son llamados la primera tabla. O sea que si Dios hizo 10, puso 4 a la izquierda y 6 a la derecha. Y en realidad, si te das cuenta, hablan de nuestra comunión con Dios. De estos 4 primeros nos habla de el hombre con relación a su hacedor, a su creador, hacia el Señor, para amarlo, para respetarlo, y antes de tener a un prójimo que amar, tengo a un Dios que respetar y honrar. Amén. Y no se puede esperar que alguien sea auténtico con un hermano físicamente cuando es falso con Dios. Eres un hipócrita con Dios, entonces yo no estoy muy seguro si tú me amas realmente. ¿Ok? Pero nosotros podemos encontrar un texto bíblico interesante que dijo Jesús. El Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo interesante es que si nosotros tomamos estos 2 mandamientos de Jesús, encontraremos la división. Jesús, en una sola frase, unió toda la ley. Qué maravilloso el Señor Jesús, ¿no? Amarás al Señor tu Dios en los 4 mandamientos y amarás a tu prójimo en los siguientes 6 mandamientos. ¿Ok? Así que nuestro amor a Dios debe ser de todo corazón. Tu responsabilidad de buscar a Dios debe ser auténtica. ¿Ok? Y nuestro amor por nuestro prójimo debe ser sin egoísmo, porque es como a mí mismo. Cuando es para mí yo no me mezquino, ¿no? Cuando es para otro sí lo pienso. Cuando es para mí, sí gasto nomás, pero cuando es para otro, no sé, ¿no? O tengo que pensarlo. ¿Está bien? Pues es tu plata o es tu dinero, es todo lo que quieras. Así que tenemos que ser sin egoísmo, tenemos que dar, tenemos que amarlos. ¿Ok? De esta manera nosotros entramos a este 4º mandamiento, que sería día de reposo. Acuérdate pues del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo. Yo quiero rescatar algo de este versículo. La palabra dice... acuérdate, pero Dios está hablando de esto desde el cielo, en la cumbre del monte, mediante una nube grandiosa en medio de truenos y relámpagos, y ellos están escuchando, hasta que se les mueve el piso, están que le tambalean las rodillas, y están viendo a Moisés, viendo a los líderes, y no saben qué hacer, solo escuchando la voz de Dios, no tienen dónde huir, están como atrapados en la nada, y no saben qué hacer, y Dios les dice, acuérdate. Cuando alguien te dice acuérdate, ¿qué significa? Que ya lo sabías antes. Así que este mandamiento en realidad era algo que ellos ya sabían. Ellos tenían que guardar un día para Dios. Acuérdate. Y ahora ya está expresado como un mandamiento. Versículos del 9 al 11 dice, 6 días trabajarás, ¿ok? Y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, tampoco tu hijo, tampoco tu hija, ni el esclavo que vive contigo, ¿verdad? Tampoco tu criada, tampoco la bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo ¿quién? Jehová. ¿Qué cosa hizo?
los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado o el día de reposo y lo santificó. El día de reposo y lo santificó. Este mandamiento es de los que originan polémica. Este mandamiento es el que está siempre en tela de juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay grupos que guardan el sábado como si fueran judíos. Por ejemplo, creo que los adventistas, los israelitas del Nuevo Pacto, guardan el sábado. No estoy seguro si los testigos de Jehová creo que también lo respetan de alguna manera. Tienen la misma corriente de Elena White, ¿no? Entonces tenemos que el sábado para algunos es ley. Y cuando tú le dices, ¿pero por qué? Si nosotros somos cristianos, no somos judíos. No, es que Dios lo mandó como una ley universal, todos tenemos que obedecer, y si no cumples el sábado, entonces tienes que morir. Entonces no vas al cielo. Es el argumento que tienen, basado en toda la ley del Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, lo que sí tenemos que saber desde ahora es que nosotros, los cristianos, no debemos guardar necesariamente el sábado. Si lo quieres guardar porque quieres honrar a Dios ese día, amén. Puedes guardar el viernes también, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Y lo vamos a estudiar todo, ¿ok? Pero, ¿por qué nosotros guardamos el domingo? Porque es el día que Jesucristo resucitó. Y los cristianos celebramos la resurrección como el día en que hemos encontrado nuestra libertad. ¿Ok? En el Nuevo Testamento veremos que no hay un solo mandamiento que nos obligue a los gentiles a guardar el sábado. Por lo tanto, debemos guardar un día, sería el domingo. Pero más expresamente, ¿sabes qué? Cuando yo le entrego mi vida a Dios, yo ya no tengo un solo día para mí. Para mí todos los días son sábado. Para mí todos los días son sábado. Todos los días son de Dios. Y todos los días debo descansar en Dios. Así que hacia nosotros se expande el mandamiento. Porque 24 horas al día, 365 días al año, son de Dios. ¿Amén? En ese sentido, yo no solo guardo un día, yo guardo los 7 días para Dios. Pero el domingo es el día que celebramos la resurrección de Jesucristo. Venimos, nos congregamos, tenemos domingos en que participamos la cena, evocamos la muerte y resurrección de Jesucristo y estamos juntos acá para celebrar al Señor. Y cantamos de su muerte, cantamos de sus promesas, cantamos de su resurrección y estamos glorificando el nombre de Dios. Hoy día la alabanza estuvo extraordinaria, la alabanza estuvo linda hoy día, ¿no? Qué bonito tiempo hemos pasado. Y es bueno que nos juntemos los domingos a buscar juntos al Señor. ¿Ok? Así que no tenemos que perder de vista lo que el Maestro nos dijo. Jesús también les dijo, el día de reposo o sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, Él tiene autoridad incluso sobre ese día, el día de reposo. Y hay que definir las palabras siempre en su contexto. Para poder entender bien el tema de los 10 mandamientos, del día de reposo, el Shabbat, tenemos que saber a quién está dirigido específicamente. La Biblia. ¿Sabías tú que está dirigido a 3 grupos de personas? No solamente está dirigido a la humanidad. Dios manda mensajes específicos para diferentes personas. O sea, si tú tienes 3 hijos, tú le envías un mensaje a uno de una manera y tú sabes que el otro no te va a entender así. Le mandas de otra manera y le mandas el otro mensaje de otra manera. A cada uno y puedes tener un mensaje maravilloso para los 3, muy parecidos, pero los 3 lo entienden distinto porque piensan distinto, ¿ok? Por lo tanto, Dios tiene 3 objetivos de personas y a los 3 les escribe de manera distinta. Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, no sean de tropiezo, dice Pablo, ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Por favor, toma en cuenta estas 3 frases, porque si tú lees la Biblia y aplicas algo que Dios le dice a los judíos a tu vida, de repente no es para ti, es para los judíos nada más. Y no tienes por qué hacerlo. Así que cuando tú leas la Biblia, es un buen filtro. Lo que Dios le dice a la nación de Israel y a los gentiles, lo paso por el filtro del Nuevo Testamento, por los mandamientos de Jesucristo, por los mandamientos de los apóstoles. Y si ellos lo repitieron, lo afirmaron, entonces yo lo aplico a mi vida. Pero si ni Jesús, ni Pablo, ni los apóstoles lo dijeron, es un mandamiento solo para los judíos, o un mandamiento para los gentiles. Yo soy gentil, no soy judío. ¿Acá hay algún judío? ¿Y este tampoco? No. Acá hay algún judío, no, la mayoría somos gentiles. Si somos gentiles, entonces tenemos que ver algo. Cuando yo vengo a Cristo Jesús, siendo gentil, me convierto en iglesia. ¿Amén?
Y un judío, cuando conoce a su Mesías, o sea, Cristo Jesús, ¿no? A Jesús, él le dice a Yoshua, ¿no? En hebreo, Ha-Mashiach, el Mesías. O sea, los judíos mesiánicos, los judíos que conocen a su Mesías, cuando se convierten, también pasan a la iglesia. ¿De acuerdo? Pero si yo, que soy gentil, no me convierto al Mesías de los judíos, al Cristo Jesús que yo conozco, entonces no soy parte de la iglesia y hay mandamientos para mí y promesas para mí. Pero ¿sabes qué? Yo no quiero ninguna de esas promesas. ¿Sabes por qué no quiero ninguna de esas promesas? Porque todas esas promesas me dicen que me voy al infierno. Todas esas promesas para los gentiles es para el infierno, es porque me condeno, no voy al cielo. Son advertencias para que me arrepienta y me convierta a la iglesia de Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, si hay un mandamiento para los judíos, yo tengo que tener cuidado. Si Jesús lo repitió, los apóstoles lo repitieron. Si es así, lo aplico a mi vida. Si no, es de los judíos. Y de ahí es que vamos a descartar que el sábado solo es para los judíos. Por favor, tengan en cuenta este versículo que es muy importante para que podamos entender el contexto del sábado. ¿Ok? El contexto del sábado. Vamos a verlo en tres partes. Vamos a analizarlo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y luego lo vamos a aplicar a la iglesia. ¿De acuerdo? Veamos entonces cómo es que Dios manda los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento. Primero, cuando habla del sábado, el término español para sábado proviene del griego sabatón, y este es a su vez del hebreo Shabbat, que significa reposo, día de reposo. Por eso es que en Reina Valera no se traduce sábado, sino reposo, día de reposo, que deriva de otro verbo que es Shabbat, que es cesar, descansar, guardar el sábado, guardar el sábado. Así que ahí tenemos los términos que se utilizan en el Antiguo Testamento, que son importantes. Dios les habla a los hijos de Israel dándole mandamientos de diferente clase. Vamos a encontrar que hay más de 600 mandamientos en el Antiguo Testamento y lo vamos a estudiar porque estamos atravesando toda la Biblia. Pero cuando vemos que le da los mandamientos, llega al capítulo 23 y le habla de mandamientos humanitarios. Ok, si la esposa está con hambre, dale de comer, no sé qué, no. Mandamientos humanitarios entre las personas. Y cuando llega al capítulo 23, encontramos que dice, y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. El séptimo día reposarás. En el estudio de hoy repasamos que el Señor está diciendo, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó ¿en qué día? Por tanto bendijo el día de reposo y lo santificó Jehová. Ahora quiero que analicemos. El día de reposo está basado en algo que Dios hizo, ¿no? Hizo. ¿Qué cosa hizo? Los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que hay allí. Encontramos en este pasaje el concepto de que el sábado es en memoria del trabajo de Dios en la creación. O sea, dice que Dios descansó y se recreó con lo que hizo. ¿Eso significa que Dios no pudo haber hecho algo más? No, simplemente que ya no había nada que hacer, entonces disfrutó su creación. En ese concepto es que les está mandando a los judíos que descansen. Ahora, cuando encontramos otros textos bíblicos acerca del sábado en el Antiguo Testamento, cuando habla de la santidad judía, la ley de la santidad judía, encontramos en Levítico, el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo harás, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habites. Guarda mis días de reposo, dice el capítulo 26 de Levítico. Y ten en reverencia mi santuario, yo, Jehová. Así que encontramos otros textos bíblicos que reafirman el hecho que Dios le pide a la nación judía que disfrute del sábado. ¿Me captan la idea? Ellos están disfrutando del sábado, que toda la nación descansa. O sea, tengo que trabajar porque me están haciendo pedidos. No, nadie pide nada porque todos descansan. Entonces, no hay presión laboral, no hay nada. Te relajas, chévere. ¿Y qué cosa voy a hacer en todo este día? Busca a Dios. Descansa. No significa que no hagas algo, pero no tienes que estar inmóvil, día de descanso, tampoco. Es un día para disfrutar en Dios. Es la idea, ¿verdad? Es el día para que podamos disfrutar en Dios. Ahora, hay algo más. Hay un código, que es el código sacerdotal que está en el capítulo 31. ¡Wow! Mucha letra. Dice, habló además Jehová a Moisés, diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad ustedes guardarán mis días guardarán los sábados, ¿correcto? Porque es señal entre mí y ustedes por sus generaciones. Es importante que Dios les dice a la nación de Israel que esa es la señal entre Dios y la nación de Israel. No le está diciendo a los gentiles, le está diciendo a la nación de Israel. Esa es la señal entre ellos, y lo estamos aclarando.
¿ok? Para que sepan que yo soy Jehová, que los santifico. Así que guardarán el día de reposo, porque ¿qué cosa es? Santo. Es un día santo, un día que tienes que descansar de las preocupaciones laborales y solo pensar en las cosas de Dios. Desconéctate, corta el vínculo con la chamba, ¡ay! Te concentras en Dios, descansa, reposa en Dios. Pero ¿qué pasa con el que lo profana? El que lo profanare, de cierto, ¿no? ¿Y cómo lo matan ese día de reposo? Lo agarran y al día siguiente lo matan, pues, ¿no? Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio del pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, o sea, hijos, nietos hasta el 2014, ¿no? Por pacto perpetuo significa eterno. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Entre quiénes? Entre Dios y la nación de Israel. Es el pacto entre Dios y su pueblo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día se reposó, y da su ejemplo. Yo lo hice, y yo le pido a ustedes que hagan lo mismo. ¿Ok? Interesante que reforzamos la idea que está pidiéndoselo exclusivamente a su nación, y no está incluyendo a los extranjeros para que lo hagan, a los gentiles. Vamos a ver luego que sí, pero de otra manera. Ahora, en otro texto dice, toda la congregación de los hijos de Israel, y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Y así encontramos textos bíblicos que nos hablan de lo mismo, que reafirman la idea de descansar el sábado. Por ejemplo, en Números 28, mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con su libación. Es un sacrificio. Es el holocausto de cada día de... O sea, todos los días de reposo tenían que hacer un holocausto de animal, este tipo de animal. Tenían que hacer el sacrificio de un animal. El sábado descansaban de toda labor, pero agarraban al pobre corderito, al pobre animalito, ¿no? Y lo sacrificaban. Esa sangre derramada de ese corderito veremos luego que es un sacrificio interesante, porque en Levítico leeremos que la vida está en la sangre. Y sin sangre, dice el Señor, no hay perdón de pecados. Es decir, para que tus pecados sean perdonados, tiene que haberse derramado sangre. ¿Cuánta sangre has derramado para que seas salvo? ¿Cuántos han dado sangre? ¿Cuánta sangre has derramado para ser salvo? Ni una gota. ¿Quién ha derramado su sangre? Como un cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Correcto? Así que cuando venimos a Cristo Jesús, su sangre, como la de un cordero, pagó el precio de tu pecado. Y ese es nuestro reposo, que lo vamos a aplicar luego al Nuevo Testamento. La única cita en que podemos encontrar que se habla los gentiles para el día sábado es cuando los gentiles de alguna manera se hicieron esclavos de la nación de Israel. ¿Ah, sí? Claro. Recuerda que la nación de Israel iba conquistando. Y cuando iba conquistando tomaba esclavos. Esos esclavos vivían dentro de la comunidad judía. Así que cuando llegaba el sábado, el esclavo también tenía que guardar el día de reposo. El séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás. Y otra vez tú, tu hija, tu siervo, tu buey, tu asno, en ninguna manera. Ni el extranjero que está dentro de tus puertas. El extranjero es el que ha venido, ¿no? Para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá. Acuérdate que tú también fuiste esclavo y cómo te trataron. Tú trata bien a tus esclavos, ¿no? Y eso también es una exhortación para nosotros. Acuérdate de dónde te sacó el Señor. Antes de levantar tu dedo de juicio y digas, tú eres un tal por cual. Porque acuérdate qué hizo Dios por ti cuando te sacó. Es el concepto que tiene Dios con respecto al sábado y al trato con los gentiles. Así que no encuentro otro texto en el Antiguo Testamento que incluya a los gentiles a guardar el sábado. Hemos visto casi todos tienen la misma referencia. En cuanto a la clase de trabajo que se debía o no hacer dentro del sábado, era muy regular el tema, no era muy específico, porque mira lo que dice en Éxodo 20:10, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él. ¿Y cuál es obra alguna? ¿Qué es obra y qué no es obra? Obra alguna lo deja mucho al criterio del contexto cultural en el que estás. ¿Ok? Obra alguna lo deja muy en general, porque este es un mandamiento que tiene que ser interpretado con el corazón. Más que con la razón, es con el corazón. Dios me dice que ese día debo separarlo para Él.
Esa es la idea. Entonces no significa que no hagas nada. Significa que puedes hacer tu día, pero pensando en Dios, solo en Dios, y si es posible, solo lo dedicas a Dios. Esa es la idea, el espíritu del mandamiento va por ahí. Así que deja todo lo que tengas que hacer para que vayas a buscar a Dios. Para que vayas a buscar al Señor, con todo tu corazón. ¿Ok? Así que, luego, vamos a ver algo interesante. Que luego que ellos, la nación de Israel, recibe estos mandamientos, llega a la tierra de Canaán, ¿recuerdan? Y conquistan la tierra de Canaán. Y luego que conquistan la tierra de Canaán, ellos comienzan a caer en pecado. Y vienen los jueces de Israel. Y los jueces levantan a la nación, los liberan del cautiverio, son libres y pasan 40 años, se muere el juez y el pueblo otra vez y vuelve a caer en pecado. Desobedecen a Dios y hacen lo que quieren. ¿Recuerdan esa etapa o no? Sí. Y ellos piden a Dios y Dios les manda un juez. ¿Y qué hace el juez? Guiado por Dios, los libera, y son libres, y son otra vez, y son llevados en el espíritu, y son, ¡qué chévere! Y se muere el juez. ¿Y otra vez qué pasa? Bueno, y entran en un ciclo de espiritualidad y carnalidad, y eso es un tema que llega a sus vidas, y Dios se desagrada de ellos. Ellos piden un rey, le da rey, pero los reyes comienzan a dividirse. Se hacen dos reinos, y el tema se complica en Israel, la ciudad del norte, la ciudad del sur, entonces cada uno de ellos hacía lo que quería, se hizo un desastre, un colapso, no obedecieron a Dios, como habían prometido. Entonces Dios envía del norte a una nación. ¿Recuerdan quién es? Envía a Don Nabu. ¿Quién es Don Nabu? Don Nabucodonosor, ¿no? Y Nabucodonosor era rey de Babilonia. Y ellos se van esclavos 70 años. 70 años. Y este periodo es conocido como el tiempo del cautiverio, que es muy similar al tiempo de Egipto. Pero el tiempo de Egipto es conocido como el tiempo de esclavitud, y el tiempo en Babilonia es el tiempo de cautiverio. Van a estar 70 años según las profecías, y se cumple que a los 70 años ellos regresan otra vez a su nación. ¿Ok? ¿Qué pasó en esos 70 años? Es muy interesante que durante ese cautiverio, ¿ok?, fue cuando los judíos se les restringieron todas sus posibilidades de adoración. El templo fue destruido, ya no había un centro ceremonial de adoración. Así que ellos van a un lugar como esclavos. Están ahí como esclavos, están a las orillas de los ríos, y vienen los babilonios y le dicen: ustedes que son cantores en Israel, con sus arpas adoran a Dios, cántennos algo. Y ellos le responden: ¿cómo nosotros vamos a cantarles a ustedes en este lugar, si este no es el lugar que Dios separó para Dios? Pero cántenos. Así que ellos agarraban su arpa y comenzaban a cantar: Señor, por favor te pedimos que mates a los babilonios, te pedimos que destroces a sus hijos en la piedra. Y ¿qué? Canta que sí. Y comenzaban a cantar esos que son conocidos como los salmos imprecatorios. Salmos de venganza, Señor, así como nos hicieron a nosotros, con ellos, ¿no? Esos salmos están en la Biblia, los salmos imprecatorios, son alucinantes. Entonces, ellos comienzan a buscar qué reunirse, y es donde básicamente comienza la idea de la sinagoga, es decir, casas donde se reunían para adorar a Dios. ¿Y qué día comenzaron a reunirse? El sábado. Se comenzaron a reunir el sábado siendo esclavos en Babilonia. ¿Ok? Y este sábado se convirtió básicamente en esa señal que Dios les había pedido que tuvieran con ellos. En Ezequiel capítulo 20 dice: les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. En Ezequiel 20:20 dice: y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y ustedes, para que sepan que yo soy Jehová vuestro Dios. Sea cual fuese la razón, el guardar el sábado se transformó en uno de los actos más conservadores para la nación de Israel. Los sábados se guardaban sí o sí, de todas maneras, porque eran un fin en sí mismo. Dios lo pidió, ¿ok? Así que tiene que ser el sábado, sábado, sábado. Segundo, porque era una forma de autonegarse. Pero el sábado puedo hacer mi gran negocio. No, pero ese día lo separo para Dios. Pero el sábado tengo que hacer algo en mi casa, puedo techar. No, voy a dejarlo para Dios. Ese día voy a descansar, así que aprovecho para hacer algo. Déjalo para Dios. Así que había una autonegación. ¿Y quién sabe que si tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti? Eso yo he aprendido. El domingo tenemos cosas que, ok, sí, pero no voy a descuidar mi servicio a Dios.
El domingo, yo creo que de toda mi vida habré faltado el domingo 1 o 2 veces, desde que tengo como 20 años de creyente, porque estuve enfermo, no sé, algo me pasó, estuve de viaje, pero igual me congregué en otro lado, ¿no? Pero ¿saben qué? El domingo para mí es un día especial, porque ese día celebro a Dios con todo mi corazón. Ese día puedo servir a Dios y ver a mis hermanos que también sirven a Dios. Para mí el domingo es un día maravilloso de celebración, no me lo quiero perder, no me lo quiero perder. Y en realidad yo separo todo mi domingo para Dios. Y antes teníamos servicio en la noche, ¿no? Lo hemos cortado por un tiempo, ya habrá tiempos que podamos abrir otra vez en la noche, sería chévere, ¿no? Para poder tener 2 servicios igual. Y tener nuestro servicio en la noche. Pero pues era así, yo me levantaba, de sábado para domingo, y domingo todo el día hasta la noche, en la prédica, acababa a las 11, llegaba a mi casa pateando el piso, ¿no? Pero con un cansancio rico porque había servido a mi Dios. Amén. Habíamos servido al Señor. Así que para ellos el sábado es igual. Todo el sábado era una autonegación. Me niego a todo para solo buscar a Dios. Toda la legislación que vino después nace de la idea de guardar el sábado. En Ezequiel, en la ley, el sábado es señal del pacto entre Dios y su nación, nación de Israel. Luego vamos a ver que hubo otras modificaciones en el carácter del sábado. Y esto fue por el pecado de la misma nación. Así que Dios, al hablarle de su pecado, cuando ellos están regresando, en el libro del profeta Pituco, el profeta Pituco es Oseas, ¿no? Oseas. El profeta Pituco. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Se perdió el gozo. Y luego añadieron carga a lo que solo decía, deja de hacer obras. Y agarraron esa palabra obras, la pusieron en la mesa y dijeron, ¿qué cosa es obras? Y comenzaron a decir, obras es cuando te cansas, cuando haces barro, cuando haces esto, cuando la mujer se maquilla, cuando el hombre se peina, cuando el hombre se afeita. Todo eso es hacer obras. Y comenzaron a estipular cientos de mandamientos de lo que era obras. Y dejó de ser un gozo hacer algo que tenía que cumplir. Si no me ensartaba, me condenaba. Y se convirtió en una carga. Es así como lo encontramos en el Nuevo Testamento delante de Jesús. La ley que había sido puesta por Dios para encontrarse con Él, ahora era una carga pesada y de temor por guardarlo, y si no eras ajusticiado, ¿no? ¿Ok? Los escritos, los escritos hechos por los rabinos fomentaban la interpretación estricta del descanso del sábado. Y esto condujo a una complicada vida para ellos y convirtió en una carga insoportable el día de deleite, el día de descanso. ¿Ok? Así que debemos tener mucho cuidado con el tema del guardar el día para Dios, porque no debería ser algo legalista. No debería ser algo legalista. Yo sé que hay personas, por ejemplo, que trabajan en turnos y tienen que trabajar el domingo porque su turno así se lo pone. Entonces, que vaya a trabajar, pues. Si tiene que trabajar, que trabaje. Está muy bien. Que responda a su trabajo con toda responsabilidad, honorabilidad que tiene que dar. Muy bien. Pero el próximo domingo que no te toca, ven a la iglesia. Además tenemos otro día en la semana, es el miércoles, ¿no? Y vamos a tener otro día más, que creo que va a ser viernes en la mañana, un devocional de iglesia, a las 6 de la mañana. A los que les gusta madrugar, podemos venir tempranito, cantamos y nos vamos a trabajar. Y vamos a ver si esto es chévere, lo que quieren, podemos duplicarlo en otro día más. Y tener más días de congregación, de comunidad con Dios, para alabar al Señor. ¿Cuántos vendrían a un devocional de iglesia? Amén. A ver si en este mes de noviembre inauguramos este nuevo servicio interesante. Bueno, hemos visto entonces el sábado reflejado en el Antiguo Testamento. Conclusión. ¿A quién dirige Dios este mandamiento? A su nación de Israel. ¿A los judíos? ¿A los gentiles se los pide? No, salvo que te hayas convertido en esclavo o seas extranjero de visita. Tienes que guardar el sábado. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Así que vamos a verlo ahora reflejado en el Nuevo Testamento. ¿Dónde aparece en el Nuevo Testamento guardar el sábado? A ver si se nos pide. Vamos a verlo punto por punto. Encontraremos, en realidad, abundantes evidencias del legalismo del sábado. Pero como legalismo, ¿no? ¿Dónde? En los profetas, después que salieron del cautiverio de Babilonia hasta el tiempo de Jesús. Entonces, en los evangelios, en la vida de Jesús, encontraremos testimonios del sábado dirigido a los judíos, pero de manera legalista. Los rabinos, los maestros de Israel, en el fondo, reconocían que el sábado debía servir de ayuda a los hombres
Debía ser puesto para que los hombres buscaran más a Dios. Jesús habló de este principio del sábado, diciendo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. El hombre necesita un día para descansar y buscar a Dios. Y no al revés. Y no el hombre fue hecho para que exista el sábado, imagínate. O sea que el sábado existe por razón nuestra. Correcto. Pero Jesús en realidad fue mucho más allá. Yo he tomado 3 textos bíblicos separados, pero que tienen la idea de todo el pensamiento en otro párrafo, ¿no? Dice en Mateo 2, aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Se estaban caminando, y la ley dice que si estás por el campo y tienes hambre y ves una espiga o ves algo que comer, lo arrancas y lo comes. Pero no saques de más, solo lo que necesitas comer. Así que estaba bien, la ley te lo permitía, no era robo. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que es ilícito o lo que no es lícito? ¿Tú crees que esto pertenecía al corazón de Dios como ley? De guardar el sábado. Tengo hambre, entonces no puedo hacer el ejercicio de estirarme y jalar. ¿Qué? A eso habían llegado el detalle de querer expresar lo que decían no mandamientos. Bueno, Jesús le dijo en otro párrafo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos ¿qué hacían? Sí, decían, uy, ¿verdad, no? Él sana a un hombre, pero era día sábado. ¿Cómo sanas al hombre si es sábado? Oye, ¿es lícito o no? El hombre está que se muere y tú no quieres que lo sane. Y después en otro párrafo, creo que este no es, acá está pues, ¿no? En Lucas 13:15, entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y que es un hijo de Israel, que tiene hambre, dice de Dios, ¿no le puedo dar? Sin unos hipócritas. Luego sana a otro, lo sana, lo pone de pie y el hombre, ¿cómo es posible que hagas eso en sábado? Le dicen otra vez. Ustedes son unos hipócritas, asas, como dicen en el norte, ¿no? Bien hipócritas son, ¿no? ¿Por qué? Porque te aseguro que si tú sales con tu burrito tabanero, ¿no? Lo sacas de tu burrito, y luego sin darte cuenta tu burrito se resbala y cae a un pozo. Tú no lo dejas tirado allí, ¿qué haces? Lo saco, pues, ¿cómo? Y eso, ¿tú te preocupas más por un burro que por un hijo de Israel? ¿De verdad, no? Son unos hipócritas, pues. La ley llevada empujada a este nivel de fariseísmo es terrible. Debemos conservar el espíritu de la ley. ¿Por qué fue hecho la ley? Para que nosotros agrademos a Dios. No para que tengamos una carga pesada que llevar. Es para agradar a Dios. Es la idea principal. Jesús declara que la ley del reposo, o sea, el sábado, es para el bien del hombre y que Él tiene autoridad aún sobre el día de reposo. ¿Recuerdan? Marcos 2:28. El Hijo del Hombre es Señor aún el día de reposo. Él es mayor que el día de reposo, así que Él puede hacer lo que sea en el día de reposo. Por último, pues, Jesús creó el día de reposo. Ahora Él no va a estar sujeto a su ley. Él podía romper esa ley, sin embargo la está respetando porque el espíritu de la ley la mantiene. ¿Ok? Que era para servir. Ahora, la primera iglesia, ustedes saben que la primera iglesia, estamos hablando del siglo I, ¿era de gentiles o de judíos? ¿Era de gentiles o de judíos? ¿Quién da más? La primera iglesia fue de judíos. ¿Por qué? Porque eran los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles se quedaron en Jerusalén y comenzaron a predicar. Dios le dijo que vayan a todo el mundo y ellos se fueron a todo el mundo de Jerusalén. Y no salieron de Jerusalén. Y le predicaron a todos en Jerusalén. Y se convirtieron en Jerusalén. Y como Dios vio que ellos no le hacían caso, permitió la persecución. Entonces todos salieron corriendo de Jerusalén. Y al salir huyendo, comenzaban a encontrarse con griegos y le comenzaron a compartir el evangelio. Y encontramos que la iglesia se expande hacia el norte con gentiles, que venían de Chipre y que estaban en Antioquía. Y se convierten y ahí vienen los gentiles conversos. Después de 10 años de estar en Jerusalén, recién vemos que se explosiona, hay una explosión de gentiles conversos, y Bernabé va a ver qué pasa al norte. Y va al norte, se encuentra con todos los chiclayanos, ¿no? Se encuentra con todo lo del norte, y estando con ellos los ve que el Espíritu estaba sobre ellos, como también en Jerusalén, y así que se acuerda, ¿quién vive por acá cerca, que le había sido llamado para ellos? ¿Quién? Un tal Saulo.
Saulo, pues, dice Bernabé. Y Saulo vive pues como de aquí a Chincha, ¿no? Entonces él agarra su chinchano y cruza, lo busca a Saulito y a Saulo le explica, mira mi hermano, yo sé que hace 10 años el Señor te llamó, tú estás trabajando acá, pero hay gentiles que se han convertido. Así que él se puso sus chimpunes y se fue corriendo. Y llegaron a Antioquía y Saulo en ese tiempo era un maestro, confirmó la palabra de Dios entre los gentiles. Así que tenemos que la primera iglesia era netamente judía, solo judíos. 10 años después vemos lo que pasa en la historia. Así que, si eran primeramente judíos, tenemos que ver qué dicen los cristianos del primer siglo con referencia a guardar el sábado. Tenemos que preguntarnos, nuestra iglesia de hoy, 2013, 14 y 15 que ya vienen, ¿estamos obligados a guardar el sábado o el domingo? Debemos guardar todos los días, amén, ya tenemos la respuesta. Aunque ningún personaje del Nuevo Testamento lo diga tácitamente, se puede decir que la primera comunidad cristiana de Jerusalén, la comunidad judía, siguió observando el sábado, ¿de acuerdo? Los primeros judíos seguían siendo judíos y guardaban su sábado, igual que los demás judíos que habían. Vamos a ver algunos textos bíblicos que demuestran que ellos seguían guardando el sábado. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, llegó el día de Pentecostés y todos estaban unidos, seguían guardando, perseveraban unánimes cada día en el templo, es decir, seguían yendo al templo. En Hechos 3 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo, ¿a qué hora? A la hora de la oración, a la hora novena, porque era la hora que los judíos subían. Ellos seguían siendo judíos y seguían cumpliendo con la ley del sábado. ¿Ok? Y en Hechos capítulo 10 dice que Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Así que seguía guardando los días sábados, los días de ritos que eran puestos por la ley judía para que ellos buscaran a Dios. Parece que Pablo, en sus cartas y en sus visitas a sus iglesias, ¿ok? Porque Pablo, que estaba en el norte, comenzó a predicarle ¿a quién? ¿A los judíos o a los gentiles? A los gentiles. En el sur, en la altura de las montañas está Jerusalén, y ahí estaba Pedro. Pedro estaba ministrando a los judíos, muy bien. Y al norte, Pablo, en Antioquía, estaba predicándole a los gentiles. Así que encontramos dos apóstoles con dos llamados importantes. Lo interesante fue que cuando se juntaron, encontraron que el mensaje era el mismo. Pero el judío, que es judío, ¿puede seguir guardando la ley? Mira, si quiere, sí. Porque Dios le mandó a ellos que guarden la ley. Así que está bien, aunque en Cristo ya se cumplió la ley, el mandamiento es para ellos, y si quieren guardarlo, amén por ellos. Si ellos quieren guardar su sábado, que lo sigan guardando. Pero yo no soy judío, pues. Yo tengo el mandamiento de Pablo. Y lo que yo veo que Pablo explica a las iglesias fuera de Jerusalén, es que él no obligó a ninguna iglesia a guardar el sábado. ¿Ok? Ahora, hay un concilio. ¿Qué pasó? Pablo estaba en el norte. Y al sur estaba Pedro, pero Pedro tenía un problema, era débil para su liderazgo. Era ¿cómo se le dice? Arrojado, era impetuoso Pedro, ¿no? Y por eso marcaba su liderazgo, pero así como era impetuoso, también era torpe para hacer sus decisiones. Y había otro personaje en Jerusalén, ¿cómo se llama? Santiago, el hermano del Señor. El hermano de Jesús, que se había convertido después de su resurrección. Dice que se le apareció a su hermano recién creído, imagínate. Recién, o sea, cuando Jesús estaba predicando, ni sus hermanos creían en él. Cuando él se resucita, es que él cree. Ahora Santiago se convierte en el líder intelectual de Jerusalén. Y los discípulos de Santiago, creo yo, sin que Santiago sepa por el contexto, salen de Jerusalén y se van hacia el norte. Y llegan a Antioquía y encuentran a los gentiles que Pablo había predicado. Y les comienzan a decir, señores, ustedes son salvos por Cristo, amén. Dicen todos, ¿no? ¿Saben que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario? Amén. Muy bien. Ahora, ustedes también saben que tienen que circuncidarse. ¿A qué? Sí, porque la ley lo dice así. Y para que ustedes sean salvos, tienen que convertirse en judíos, pasar por el rito del judaísmo, y allí son salvos, en Israel son salvos. Se rascaban la cabeza. Pero Pablo no nos predicó eso. No, pero así es. Tienen que hacerlo. No entiendo, ¿estás seguro? Sí, así es. Así que, por favor, los hombres a la izquierda, las mujeres a la derecha, y cierren los ojos.
Y los demás discípulos de Santiago, ¿qué? Afilando cuchillos. En fila de uno. Para buscar la salvación. Cuando Pablo se entera de esto, pone el grito en el cielo y dice, no puede ser de ninguna manera. Y tienen una discusión no pequeña. ¿Qué significa no pequeña? Una discusión de padre y señor mío. Así que Pablo, que era de mucho carácter, los pone en su sitio los santiaguenses. ¿Cómo es posible que no? Que el Señor me dijo que tenía que dar por gracia nada más, que no significa nada. Esas discusiones santas entre cristianos, ¿no? Bueno, entonces vayamos pues donde están los apóstoles. Vamos a Jerusalén, subamos, vamos hacia el sur, a la montaña, subamos a Jerusalén, ahí encontraremos a los apóstoles que quedaron y que ellos nos expliquen qué está bien y qué está mal. Lo curioso es que cuando Pablo llega, el pensamiento de salvación era el mismo. Dios le había revelado a Pablo de manera independiente qué era la salvación, y lo que tenían los apóstoles era exactamente el mismo mensaje. En la sangre de Jesucristo, en la muerte y resurrección de Jesucristo, es que tenemos vida eterna. Es el mismo mensaje. Y ellos dijeron, oye, es el mismo mensaje, pero hay un problema, dice Pablo, ustedes son judíos y ellos no, pues. Si ese es el mensaje, ¿por qué entonces van los santiaguenses así? No, pues que no vayan. Entonces ellos dicen, bueno, tienen razón. Tienen razón. Así que vamos a enviar una carta a los del norte y a las demás iglesias que no son judías, para decirles a ellos que no tienen que hacer lo que los judíos hacemos. Y nosotros podemos decir, y los hombres ahora sí pueden respirar tranquilos porque no hay nadie afuera con cuchillo. Imagínate que nos circunciden a esta época, hermano Coqui. Vamos a tener problemas. Ya está circuncidado usted, judío. Ahora, pregunto, si los judíos de Jerusalén tienen que darnos un mensaje, los judíos del primer siglo tienen que darnos un mensaje a nosotros los gentiles, ¿esta no sería la mejor oportunidad para que nos digan, bueno, tienen que guardar esto y el sábado, ¿sí o no? Esta sería la mejor oportunidad para darnos un mensaje claro y decirnos, los gentiles tienen también que guardar el sábado. Pero yo encuentro que la carta escrita dice lo siguiente, que se abstengan, o sea, que ellos se abstengan del mandamiento, de la ley, ¿ok? Pero que por favor guarden estas cosas, porque estas cosas que están aquí son importantes para nosotros los judíos. ¿Cuáles son? Por favor, que ellos se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. Recuerden que en el primer siglo había sacrificios a sus dioses, hacían prácticamente parrilladas a sus dioses, ¿no? Que no hagan eso, que no coman esas carnes, tampoco de sangre, tampoco de ahogado y tampoco de fornicación, que eviten la fornicación. ¿Por qué? Porque si un cristiano gentil está al norte y se encuentra con un judío y le predica del Mesías y es un fornicario y hace cosas de idólatras, el judío va a decir, yo no me voy a meter en eso, yo soy judío. Es ofensivo al judío. Así que por favor, guarden esto, que se abstengan de estas cosas, de estas 4 cosas. Así que es interesante que el mandamiento de Santiago, respaldado por Pedro en Jerusalén, en el primer concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos, nos reafirma que nosotros los gentiles no tenemos que guardar el sábado. Porque si hubiera sido tan importante para nosotros, debería estar acá en la lista. Y por favor que guarden el Shabbat. No está. Así que no tenemos por qué guardarlo. Ahora, Pablo escribe a los colosenses que nadie debía juzgarlos, dice. Por tanto, nadie juzgue en comida, en bebida, y en cuanto a día de fiestas de luna nueva o días de reposo. Que no te juzguen porque si guardas o no guardas el día de reposo. Si tú eres gentil y quieres guardar el sábado, bien por ti. Está bien. ¿Te gusta guardar el sábado? Guárdalo. Pero no puedes obligar a todos los gentiles a guardarlo, porque la ley y la Biblia no nos lo piden. No es específico para nosotros. En ningún texto del Nuevo Testamento se pide a la iglesia entonces guardar el sábado. La iglesia cristiana del primer siglo, sin dejar de observar el sistema tradicional de la semana de 7 días, hizo del domingo, que es el primer día de la semana, el día especial en que los cristianos debemos celebrar nuestro servicio principal. ¿Por qué? Por tradición. Se basaban en la resurrección de Jesús. El Señor resucitó entre los muertos, ¿qué día? ¿El viernes, sábado o domingo? A ver, recuerda la Semana Santa. Domingo de resurrección, ¿no?
Domingo de resurrección. ¿Está basado en la Biblia? Sí. Juan 21. El primer día de la semana. Fue María Magdalena. Y fue de mañana, siendo aún oscuro, o sea que eran como las 4, 5, 6 de la mañana. ¿A dónde fue? Al sepulcro donde habían puesto a Jesús y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Qué había pasado? Jesús había resucitado. El cristianismo, si quieres llamarlo como una de las 5 religiones más importantes del mundo, es la única religión que su líder principal no está en una tumba. No hay una tumba de Jesús, porque ha resucitado. Y eso es lo que celebramos los cristianos. El primer día de la semana estuvo resucitado. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, Shalom. Paz a ustedes. ¿Sabes por qué le dijo paz, no? Porque ellos están orando, las mujeres han venido, les han dicho que Jesús ha resucitado, que la tumba está vacía. No puede ser posible. Cierran las puertas, cierra todo porque no vayan a atrapar los judíos de afuera y se ponen a orar. Señor, por favor, revélanos esto. Y abren sus ojitos y Jesús está parado mirándolos. ¿Qué te pasaría a ti? ¿No? Dime pues, ¿qué te pasaría, no? Estás bien concentrado así. Abre tus ojos y ves a Jesús. Y entonces, paz, chicos, paz a ustedes, ¿no? Paz a ustedes, paz a vosotros. O sea, la Biblia tienes que alucinarla un poco también, por favor, ¿no? Con su muerte y resurrección, Jesús comenzó el nuevo pacto, cumpliendo y regenerando el antiguo pacto. Por eso es que los judíos mesiánicos le llaman al Nuevo Testamento no nuevo pacto, sino el pacto renovado. Ellos le llaman al Nuevo Testamento el pacto renovado. Durante la última cena, Jesús proclamó lo siguiente: esta copa es el nuevo pacto, o el pacto renovado en mi sangre, que por ustedes es derramada. Los discípulos de Jesús poco a poco se dieron cuenta de que en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto de la ley, ahora iba a estar cumpliéndose la ley de Moisés. La muerte y resurrección de Cristo significaba también para los primeros cristianos la nueva creación, ya que Jesús culminaba su obra precisamente con su muerte y resurrección. Ahí acabó el trabajo de Jesús. ¿Y esto fue qué día? El domingo, que será desde entonces el día del Señor. El día del Señor. Los judíos guardaban el Shabbat y el domingo se volvían a juntar y celebraban la resurrección de Jesús. Eso es lo que pasaba. Pero los gentiles que no guardaban el sábado se acordaban de la resurrección y se buscaban el domingo para celebrar el día del Señor. Y se comenzó a crear este día. De ahí en adelante, la fe de los cristianos tiene como centro a Cristo muerto o resucitado. Él está vivo, amén. Por eso es que no lo puede representar con alguna cosa, porque Él está vivo. Solo que es espíritu. ¿Ok? Y para ello, ¿ok?, como era lógico, lo celebraban el día que Él resucitó. ¿Qué día fue? El día del Señor, el día domingo, como el nuevo día de la creación. De modo que nuestro Señor pasó el feriado judío, que es el Shabbat, en la tumba y resucitó el domingo, el primer día de la semana. Así que, por decirlo de alguna manera, nuestro día de reposo es el domingo. Nuestro día de reposo viene a ser el domingo. Este fue el evento inspirador, inesperado, glorioso y transformador, a tal punto que los cristianos comenzaron a reunirse ese día para rendir culto a Dios. Para ellos el domingo llegó a ser el día del Señor, frase que en su forma griega aparece únicamente en Apocalipsis. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y cuando se refiere ahí se está refiriendo al día de 24 horas, el día domingo, día del Señor. O día dominical, ¿ok? Que viene de todas estas palabras interesantes. Día señorial, día dominical, dominus, que es Señor. Así que yo estoy celebrando al Señor en su día. Al día en su día, ¿no? Ahora, para aclarar a qué día se refiere Juan, es necesario ver los escritos de los padres apostólicos. Ustedes saben que los discípulos de Jesús tuvieron discípulos, ¿sí o no? Obviamente, porque el Señor los mandó a eso en Mateo 28. Id y haced discípulos. Así que ellos fueron y comenzaron a ser discípulos. Así que cuando los apóstoles murieron, los discípulos de los discípulos se convirtieron en los padres de la iglesia.
para que tengan una idea de quiénes son ellos. Así que ellos siguen teniendo una autoridad preeminente, importante en la iglesia. Lo que ellos dijeron, aunque no es revelación espiritual para la Biblia, es importante porque a partir de allí se comenzó a decir muchas cosas. La Didaje, dice, 14.1, que fue escrita en el 100 después de Cristo, exhorta, dice, reúnanse todos los días del Señor. Y esto es igual a Hechos 27, el primer día de la semana, reúnanse para partir el pan. Reúnanse para partir el pan. Dice, no guardando ya el sábado, sino viviendo según el domingo, día en que amaneció nuestra vida, padres apostólicos. ¿Okay? Otro mensaje interesante. Este es cuando lo escribió Ignacio a la iglesia de Magnesio. Así pues, antes del fin de la época apostólica se daba importancia al primer día de la semana. Primera de Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana. Así que Pablo daba por hecho que los domingos se reunían. Y él está juntando, haciendo una chanchita para llevar a Jerusalén porque hay necesidad en Jerusalén. Así que manda cartas y le dice, por favor, allí en Corintio, cada primer día de la semana, que es domingo, el domingo que ustedes se reúnen celebrando la resurrección de Jesucristo, hagan una chanchita, por favor, para que cuando yo llegue, no tenga que pedirles, sino llego, recojo y se los llevo a los de Jerusalén que tienen necesidad. Es el concepto de este versículo, ¿ok? Ojo que aquí no está diciendo que diezmen, algunos usan para eso, pero no dice eso. ¿Ok? Día cuando, según el testimonio unánime de los 4 evangelios, resucitó Jesucristo. Para terminar, el sábado y nosotros. Vamos a concluir con esto ya. En los evangelios y en Hechos, el sábado es frecuente mencionado en relación a los judíos. En el Nuevo Testamento es citado solo 2 veces. Primero, cuando Pablo exhorta a los colosenses que nadie juzgue por este día. Y segundo, en el libro de Hebreos dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Si te das cuenta, en estos 2 pasajes no se afirma de ninguna manera que nosotros tenemos que guardar el sábado, ¿o sí? ¿No? Son mandamientos. Al haber sido comprados por la sangre de Cristo, no solo le pertenecemos el sábado, sino que todo nuestro tiempo y todo nuestro ser le pertenece ¿a quién? A Dios. Al entregarte al Señor, a la mitad de este servicio hicimos una oración de entrega. Si lo hiciste con todo tu corazón, ya tú no te perteneces a ti. ¿A quién le perteneces? Al Señor. Y si le perteneces al Señor, entonces, ¿qué días son del Señor? Todos los días. Desde que abres tus ojitos, ¡ting!, le perteneces al Señor. Y cuando estás dormido, también le perteneces al Señor. Y cuando te vas a acostar, también le perteneces. Y cuando le vas a dar un beso a tu cónyuge, también le perteneces al Señor. Cuando vas a abrazar a tus hijos, cuando vas a trabajar, cuando vas a diferentes lugares también. El que tiene pensamiento para pensar, piense. Donde vayas, le pertenecemos al Señor. Todo momento le perteneces al Señor. Es interesante que ya no solo los sábados. Los que creemos que entraremos en el reposo de Cristo, realmente lo creemos por fe. Pero los que hemos creído, entraremos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pero yo sí voy a entrar en su reposo. Hay un reposo que es el reposo diario en Dios. Yo puedo descansar en Dios. Tengo problemas, dificultades, ataduras, y entonces todo esto se pone duro, ¿no? Y entonces el estómago también se pone duro, te enfermas del estómago, te enfermas del hígado, y estás todo así, greñudo, y alguien te dice, hola hermano, ¿qué cosa quieres contra mí? Seguro que algo me saludas por algo, ¿no? Estamos tensos, ¿sí o no? Pero cuando el cristiano aprende a descansar en Dios, deja todas esas cargas en el Señor. Señor, el que me debe, Señor, el que me traicionó, Señor, el que habla mal de mí, Señor, el que no me ama, Señor, el que. Todos ellos son tuyos, Señor. Mi deuda, el trabajo, la luz, el agua, todo, Señor, es tuyo. Entonces, claro, estamos descansados, estamos relajados, porque le pertenecemos a alguien mayor. Y Él va a tener cuidado de ti, ¿o no? Si tú confías en Él, Él no te va a defraudar. Por lo tanto, confía en el Señor, dale al Señor todo, descansa en Él, para que Él verdaderamente sea tu reposo. Y vendrá un día
que es el día que cantamos hace un instante, en que todo acabará. Todo terminará. Y estaremos delante del Señor para siempre. Cumplimiento definitivo en Hebreos dice: cada reposo para el pueblo de Dios. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Nosotros tendremos el reposo final en Cristo Jesús, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vean que aquel día se acerca. En estos días festivos tenemos que encontrar el tiempo con Dios. Lo que no debemos hacer es caer en el legalismo. Yo celebro el domingo como el día del Señor. Y hay personas que tienen negocios propios, y yo le digo: si tienes que trabajar, trabaja. Pero yo estoy seguro de algo, que si tú dejas de trabajar ese día para ir a buscar a Dios, Dios en la semana te va a multiplicar. Y eso está en tu fe y tu confianza. Si no la tienes, trabaja hasta que confíes en Dios y veas cómo Dios te puede proveer. Porque a Dios le pertenece el oro y la plata, imagínate. ¿Cómo no te va a proveer? Si tú sacrificas para Dios, Dios te va a decir: y lo estás haciendo para mí. Olor fragante, grato aroma. Qué lindo, mi cholito. Entonces yo me voy a preocupar de él, me voy a preocupar de su vida, para bendecir su vida. ¿Quieres estar en el reposo del Señor? Sí, búscale con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Vamos a orar. Señor, en esta hora queremos entrar en tu reposo, en el reposo que tú nos das, en tu maravilloso reposo, Señor.